Agradecer al Señor por su gracia, su misericordia. Estamos aquí esta mañana. Y quiero saber si por circunstancias a lo mejor fuera de su control, usted no pudo estar el primer día. ¿Hay algunos aquí que no pudieron estar el primer día? Porque ese tema fue fundacional. ¿Verdad? Cuando vimos el cuadrado que significa el Evangelio y el triángulo que significa moralismo. Moralismo significa fariseísmo, significa intentar de cumplir la voluntad de Dios en fuerza humana. ¿Verdad? Antes de continuar aquí con lo que estuvimos viendo, yo quiero repasar un poquito eso y recalcarlo, porque es fundacional a la gracia. La gracia es lo que Dios hace. La gracia es lo que Dios hace. El cristianismo es la única religión. Es la única religión que se basa en la gracia de Dios. En ninguna religión se encuentra su Dios sirviendo al pueblo, aparte del cristianismo. El Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino para servir. Ahí vemos a Dios lavando los pies de sus discípulos en la persona del Señor Jesucristo. En ninguna religión se ve a su Dios sacrificándose a sí mismo por su pueblo. Es solamente en el cristianismo. El cristianismo es el mensaje de la gracia de Dios, de la obra de Dios para la honra y gloria de Dios. Entonces, en el primer día nosotros vimos el primer mandato, una predicación de 1 minuto, donde tomamos el primer mandato y yo le insté en esa predicación a colocar Dios primero en su vida, porque el primer mandato dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros vimos que nosotros no podemos poner a Dios primero en nuestra vida. Si lo intentamos, somos nuestro propio Salvador. Y por eso nosotros vimos el día de la Pascua, que es el preámbulo a los 10 mandamientos. Éxodo 20, 1 y 2, donde encontramos que la oveja pascual es muerto, su sangre puesto en la puerta. Y el ángel de la muerte pasa y ese hogar está protegido por la sangre del Cordero. Eso representa nuestra salvación. Pero después uno pasa por la puerta y es librado de la esclavitud. Ahí vimos que hay dos tipos de esclavitud: la física, eran esclavos por los egipcios, pero también la espiritual. Y que el primer mandato, uno es esclavo a ídolos, y que esa esclavitud de ídolos solamente a través de la sangre del Cordero uno es libre. Pero en este momento yo quiero que nosotros veamos que así como yo prediqué sobre ese primer mandato, así se debe predicar sobre toda la palabra de Dios. Y quiero darles unos ejemplos, pero primero vamos a Lucas 24, por favor. Hacia el final, alguien debe estar bloqueando ahí, que no puede pasar el camión. ¿Verdad? Claro que no debe, seguramente no es uno de nosotros que estamos bloqueando. El Señor Jesucristo aparece con unos discípulos que iban en el camino a Emaús y ellos estaban comentando todo lo que había sucedido ese fin de semana, cómo Cristo había sido muerto y cómo algunas de las mujeres habían ido al sepulcro y habían dicho que su cuerpo no estaba, que algunos de los discípulos mismos fueron y encontraron que no estaba. Entonces, comenzando con el versículo 23, dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que
también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora viene el versículo 27. Por favor, anoten este versículo. Es un versículo central para predicar la gracia de Dios, especialmente del Antiguo Testamento. Dice, comenzando desde Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Los primeros 5, ¿verdad? El Pentateuco. Comenzando con Génesis, podría decir, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en ¿cuántas de las escrituras? Todas las escrituras, lo que de él decían. La Biblia realmente es la historia de la redención. La historia de la redención. Pero no hay redención sin un redentor. En realidad, la Biblia es la historia de la redención en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo que todas las escrituras tienen que ver con Él. ¿No es lo que dijo el Señor Jesucristo aquí? Sí, ¿no es verdad? Así lo dijo. ¿Sabe? Una vez yo le reté, eran como unos 40 pastores, y les hice un reto, le dije, pero primero, antes de hacerle el reto, le dije, ¿sabe? Hay pasajes de la Biblia que aún hoy yo no estoy preparado para predicar sobre ese pasaje, porque todavía no entiendo bien la relación entre ese pasaje y el Señor Jesucristo. Y si no entiendo bien la relación entre este pasaje y el Señor Jesucristo, significa que no entiendo bien el pasaje. No lo entiendo suficiente bien para predicar. Entonces mejor estudio más, oro más, busco que el Espíritu Santo me ilumine más antes de predicar sobre el pasaje. Pero les reté y le dije, muéstrame un solo versículo en toda la Biblia que nada tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y un pastor muy apuesto levantó la mano y dije, sí. Me dijo, y lo leyó el versículo, no me acuerdo si era en Job o algún lugar así, que menciona que el avestruz mete la cabeza en la arena. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Me dijo el pastor. Y yo les recordé que yo dije que había un pasaje en la Biblia que yo no estaba dispuesto de predicar porque no entendía, tenía que estudiar más, ¿no? Y yo les recordé eso. Pero después dije, mire, yo soy evangelista y he trabajado en la fundación de iglesias. Entonces tengo que salir a evangelizar. Y muchas personas que yo le he presentado el evangelio han actuado exactamente como ese avestruz, meten la cabeza en la arena y no me quieren escuchar. Así que por lo menos este versículo podemos usar como una ilustración de los que no quieren escuchar al Señor Jesucristo. Pero le digo eso para recalcar, ¿sabe? Cristo dijo que todas las escrituras tienen que ver con Él. Entonces, si tú estás, vamos a suponer que tú eres maestro o maestra en la escuela dominical y ahí tienes un grupo de 10 niños y te toca la historia de David y Goliat. Escojo ese porque es uno tan bien conocido, David y Goliat. ¿Cómo es que generalmente enseñamos David y Goliat? Bueno, lo enseñamos así, más o menos, por lo general. ¿Verdad? Que salió este tremendo gigante y lo vio David. Y David dijo, yo puedo conquistar ese gigante por fe en Dios. ¿Verdad? Y David, confiando en el Señor, tomó su onda, ni siquiera con todos los armamentos, ¿verdad?, que el rey Saúl le quiso colocar, ¿verdad?, que no estaba acostumbrado. Tomó su onda y 5 piedras, salió en el nombre de Jehová y lo derribó
y lo conquistó y lo mató. Y si nosotros tenemos fe, nosotros también podemos contra los Goliaths de la vida. ¿No es así? Así lo enseñamos. ¿Dónde está Cristo en todo eso? Todas las religiones hablan de fe en Dios. Si yo soy musulmán, entonces si yo tengo fe en Dios, yo tomo 5 piedras y una onda y salgo a matar gigantes. ¿Será? Eso no es una enseñanza cristiana. Ahora, hay diferentes maneras de presentar cualquier historia del Antiguo Testamento, diferentes maneras. Yo lo voy a presentar de una, no significa que es la única forma. Pero si yo estuviera predicando sobre David y Goliat, lo haría más o menos de esta forma. Y hay otras formas de también presentar a Cristo a través de esa historia. Pero una de las formas podría ser de la siguiente manera. Salió Goliat y nadie ahí presente se atrevía a pelear con él, porque nadie podía contra Goliat. Y ese día Dios proveyó un Salvador en la persona de David. David realmente es un tipo del Señor Jesucristo. Más adelante Cristo sería llamado hijo de David. Y Dios proveyó un Salvador en la persona de David. David conquistó lo que nadie podría conquistar. Nadie en todo el pueblo de Dios, ni siquiera el rey, que era cabeza y hombros más alto que la mayoría de los demás, se atrevía, porque humanamente hablando no era posible enfrentar a este Goliat. Pero Dios proveyó un Salvador. Y sabe que cuando ese Salvador que Dios proveyó ganó la victoria, todo el pueblo entró en la victoria que conquistó su Salvador. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, lo cual es David, un tipo, conquistó la victoria para nosotros. Nosotros no somos capaces contra los Goliaths en la vida, pero tenemos un Salvador que sí es capaz y ha conquistado. Y ahí yo me iría a unos pasajes en la Biblia donde habla de la victoria del Señor Jesucristo. Esta sería una predicación cristiana. Cristo tiene que ser la solución. David no es es decir, David como persona no es nuestra salvación. Si yo estoy predicando sobre Daniel, Daniel no es mi Salvador. Yo tengo que confiar en el Dios y también el Cristo de Daniel. En el Antiguo Testamento se tiene en los sacrificios por el pecado y siempre es un cordero que representa al Señor Jesucristo. Cuando llegó el Señor Jesucristo, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo conocía el pueblo de Dios. Entonces, si nosotros vamos a predicar la gracia de Dios, Cristo es siempre la respuesta. No importa de qué pasaje usted está predicando, no importa qué es el tema de que usted está predicando, Cristo es la respuesta. Si usted está predicando sobre José, no diga: ahora ustedes imiten a José, que era un varón perfecto. José también es un tipo de Cristo. Nosotros tenemos que predicar el Salvador de José, el Salvador de Moisés, el Salvador de David, el Salvador de cada una de las personas que nosotros predicamos, de una forma u otra. No tiene que ser de mí, a mi manera.
¿verdad? Dios le puede guiar a presentarlo de otra forma, pero Cristo al final de cuentas tiene que ser la respuesta. Y si no lo es, estamos predicando un mensaje hombre-céntrico, en un sentido, un mensaje de fariseo. Ahora, pensé que se me había caído, está bien, gracias. Ayer mencioné a uno de mis mejores amigos, Willy Torresín, a quien Dios en forma poderosa sacó de la vida de ser homosexual y lo ha librado, ¿verdad?, de ese pecado. Lo conté por dos razones. Una es para que nosotros veamos la forma fariseica de la iglesia de responder a Willy. Y al conocer muchos homosexuales en Brasil, muchos de ellos tienen un testimonio similar, de que fueron expulsados por la iglesia. Muchos me contaron eso. No algunos. En realidad, lo que esa iglesia está diciendo es, esta persona no tiene remedio. Esta persona no tiene remedio. Y también esa iglesia y los líderes de esa iglesia están colocando aquí como mejores que el homosexual, más santo que el homosexual, menos pecador. No se están colocando ahí donde Pablo dijo, yo soy el pecador más grande. No, ese pastor o ese líder está diciendo, yo no soy muy pecador, los homosexuales, ellos sí son pecadores. No estamos tomando la humildad del apóstol Pablo, no estamos entendiendo la profundeza de nuestro pecado. Y yo le aseguro que el homosexual que se convierte probablemente ame más al Señor Jesucristo y sea más consagrado a la obra que el pastor. Porque nosotros estuvimos viendo que el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Y ahí vimos esa mujer, probablemente una mujer de la calle que estaba ahí a los pies de Jesús con sus lágrimas ahí, y como el Señor Jesucristo dijo y señaló el amor que ella tenía por él en comparación al fariseo, que criticaba a la mujer y criticaba a Jesús por asociarse y permitir que ella que le tocase los pies. Para mí, tres de los líderes más mayores de la Biblia, claro que son muchos, pero tres de los que para mí son tres de los mayores es Moisés, el rey David y el apóstol Pablo. Tres de los hombres que Dios más usó, siervos de Dios. Pero ¿qué tenían en común estos tres hombres de Dios, estos líderes? Creo que lo mencionan en el libro. Los tres eran homicidas. ¿Por qué usted cree que Dios escogió tres homicidas para hacer algunas de las obras mayores en toda la Biblia? Para demostrar la gracia de Dios, precisamente. ¿Usted aceptaría un homicida como pastor de su iglesia? David ya era cristiano cuando se hizo homicida.
Y no solamente se hizo homicida, ¿verdad? Hubo un montón de pecados ahí, todo involucrado en el momento de su peor caída. ¿Usted aceptaría una persona así como pastor de su iglesia? Que después de ser cristiano es homicida. A lo mejor no ha captado la gracia de Dios. Es que con los tipos así que el Señor Jesucristo andaba, caminaba y comía y estaba. Porque la gracia de Dios no es para los sanos, la gracia de Dios es para los enfermos. Cristo no vino para estar con los sanos, los buenos, vino para estar con los enfermos espiritualmente. Y cuando Él predica, sus primeras palabras del Sermón del Monte es bienaventurado los enfermos de espíritu, los pobres en espíritu. Y como nosotros lo identificamos con Isaías 54:1, la primera promesa después de la presentación de Cristo, en Isaías 53, somos unos estériles. Y por eso Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, para que nosotros estériles seamos fructíferos. Hay muchas maneras que el fariseísmo se expresa. Y acuérdese, yo conozco el fariseo íntimamente, porque me conozco a mí. Yo sé cómo es el fariseo. Pablo dijo que él sembró y Apolo regó. ¿Y quién dio el crecimiento? El Señor. Esa es la actitud del que está viviendo acá. No significa que nosotros no obramos, pero significa que toda la honra, toda la gloria es del Señor. Ahora, en varias ocasiones he escuchado aplauso al final de esta conferencia. Ese aplauso espero que sea al Señor. Porque yo soy un pobre instrumento en sus manos. Yo en un sentido estoy sembrando la palabra de Dios. Pero el crecimiento, cualquier resultado aquí es del Señor. Como dice 2 de Corintios 4:7, dice que nosotros tenemos este tesoro. Si leemos los versículos anteriores, vemos que el tesoro es el Evangelio, la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Ahora, menciono eso en cuanto al aplauso, porque por un lado, para mí es grato escuchar ese aplauso porque me dice que Dios está haciendo algo y que ustedes están agradecidos por eso. Pero yo sé que yo soy un pobre instrumento en las manos de Dios y que yo no merezco ese aplauso. Yo no estoy diciendo que no aplauden, pero que lo hagan pensando, ¿sabe? Gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Pero el fariseo cree que si yo estuviera con la actitud de un fariseo, en ese momento diría, sigan aplaudiendo, sí, yo estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Yo sí, aquí estoy dando bien y todo eso, ¿no? Eso sería la actitud de un fariseo. De diferentes formas uno ve el fariseísmo que levanta así su cabeza de serpiente. Vamos a suponer que nosotros somos muy bendecidos de Dios y todos nuestros hijos están en los caminos del Señor. Vamos a suponer eso. El fariseo diría, oye, mira, yo sí que he sido un buen padre, yo sí he sido buena madre, qué maravilla, ¿no? Yo soy el padre del año. La madre del año, ¿no? Mire, yo sí he criado a mis hijos bien.
En realidad, si entendiésemos la gracia de Dios, ¿verdad? Diríamos que yo sembré, así como el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Como padres, yo sembré. A lo mejor otros me ayudaron en sembrar, ¿verdad? Mis hijos viendo a la iglesia y todo eso. Otros regaron lo que yo como padre sembré. Pero ¿quién dio el crecimiento? Dios dio el crecimiento. Yo conozco muchos padres que con 3, 4 hijos, 3 van en los caminos del Señor y uno se aleja del Señor. Los 4 fueron criados exactamente igual dentro de esa familia. Los mismos padres, con la misma enseñanza, los mismos métodos. ¿Por qué ese uno se extravía? O a lo mejor 2. O a lo mejor todos. Si nuestros hijos están en el camino del Señor es por una sola razón, la gracia y misericordia de Dios. Solamente. El fariseo cree que es por lo que él ha hecho. Yo sí he sido buen padre, yo sí he sido buen madre. Eso es la actitud de fariseo. En vez de decir, sí, yo he sido fiel, pero por la gracia y misericordia de Dios, y solamente porque Él tuvo misericordia en nuestra familia, mis hijos están caminando en los caminos del Señor. El fariseo dice, si los demás padres fueran como yo, no tendrían los problemas que ellos tienen con sus hijos. ¿Verdad? Sí dice el fariseo. Es decir, el fariseísmo, eso de creer y buscar la gloria para nosotros mismos, en vez de entender que al pie de la cruz hay solamente 2 lugares donde todos quedamos por igual en la vida. Uno está al pie de la cruz, todos quedamos como pecadores, dependientes de Dios y la gracia de Dios, al pie de la cruz. Y el otro es en la muerte. Y aun si es un millonario, se lleva sus millones, ¿verdad? Todos nos vamos. A lo mejor en el nacimiento también, ¿verdad? Como dijo Job, que desnudo entre este mundo, desnudo me voy. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pero principalmente al pie de la cruz somos todos iguales. Y nosotros como padres necesitamos ser padres fieles. Pero si nuestros hijos se convierten y caminan en los caminos del Señor, ¿quién recibe la honra y la gloria? ¿Verdad? Él lo recibe, porque es por su pura gracia y misericordia que nuestros hijos, ese fruto que nosotros plantamos, regamos, fue Dios que dio el resultado. Ahora, volviendo a los homosexuales y a otros, ¿verdad? Que nosotros creemos que debiéramos sacar de la iglesia, en algunos casos es así como se tratan. Vamos a 2 de Corintios 5, 19. No, Primera de Corintios 6, 9, disculpe. Primera de Corintios 6, versículo 9. Seis, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
y los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Aquí incluye los homosexuales. Dice, así eran algunos de ustedes, el apóstol Pablo está diciendo. No existe un pecado mayor que la gracia de Dios. El apóstol Pablo aquí da una lista de cosas horribles. Y dice, prueba de la gracia, de la misericordia de Dios, es que algunos de ustedes eran de esta lista. Y Dios los rescató. Y Dios los salvó. Es por eso que la persona que está viviendo al pie de la cruz y reconociendo, yo soy el pecador más grande y Dios me rescató a mí, hay esperanza para cualquier persona. Para cualquier persona. No nos colocamos aquí espiritualmente y toda una lista de pecadores aquí, ¿verdad? Por el polvo, sino que nosotros estamos ahí, todos nosotros nos identificamos al pie de la cruz. Una de las marcas de la persona que está al pie de la cruz es que al pie de la cruz vemos aún el peor pecador y decimos, así soy yo. Quiero contarle la historia de un predicador, se me olvidó el nombre, que estaba en la costa, que se fue a Hawái. ¿Te acuerdas? Tony Campala, sí. Tony Campala. Gracias a Dios tengo mi ayuda idónea aquí. Sí, Tony Campala. Se fue, creo que él es de Nueva Jersey o Nueva York, por ahí. Y fue a dar unas conferencias en Hawái. Ahora hay más o menos 8 horas, no sé cuántas horas de diferencia entre Nueva York y Hawái. Pero es muchas horas de diferencia. Cuando él estaba ya en Hawái, en su hotel, como las 2, las 3 de la mañana, sentía un hambre, porque su cuerpo está diciendo que era tiempo de almuerzo. Pero mirando afuera está todo oscuro y todo, y ahí ya no era tiempo de almuerzo, pero él tenía hambre, con las 2 de la mañana. Entonces, él fue al restaurante del hotel, pero estaba cerrado. Entonces salió y fue caminando por la calle, casi no había nadie, pero ahí había un puesto, así, solo un cuarto abierto, un señor ahí, y ahí él preparaba hamburguesas, hot dogs y unos refrescos, nada más, era algo muy simple. Entonces él entró, pidió una hamburguesa, y mientras que lo estaba preparando, entraron 3 prostitutas, se sentaron en la mesa al ladito de él, y le trajeron su hamburguesa, y ellos también pidieron su comida. Y mientras que él se estaba comiendo su hamburguesa, escuchó a las prostitutas conversando entre ellas. Y una le dijo a las otras 2, ¿sabe? Mañana es mi cumpleaños. Y ellos dijeron, ¿y qué? ¿Quieres algún regalo de cumpleaños? ¿O que te hagamos una fiesta? ¿Qué? No, ella dijo, yo solo me estoy acordando, no espero nada de ustedes, solo me estoy acordando, estoy solamente haciendo conversación. Y el Señor decidió quedarse ahí hasta que se fueron las prostitutas. Y fue y habló con el dueño. Y dijo, esas mujeres siempre vienen aquí más o menos a esta hora, a las 3 de la mañana.
Siempre vienen, y dijo, sí, todas las noches ellos vienen a la misma hora, vienen aquí. Dijo, ¿sabe qué? Una de ellas comentó con las otras dos que mañana es su cumpleaños. Y yo quisiera hacer algo por ella. Comprar un pastel, celebrar su cumpleaños mañana a las 3 de la mañana, cuando ella llega. ¿Será posible eso? Invitar a alguna de sus amigas, yo no sé cómo hacer eso, pero quisiera, pero no sé, eso no creo que no es posible. Dijo, sí es posible, yo tengo el teléfono de una de ellas. ¿Quién sabe cómo tenía el teléfono de una de ellas, ¿verdad? Entonces, él dijo, ¿usted podría llamar a ella y decirle cuál es el plan y que invite a alguna de sus amigas? Claro, dijo yo lo hago con gusto. Está bien, entonces yo le compro a usted los refrescos, yo voy a traer el pastel y vamos a tratar de celebrar el cumpleaños. El próximo día él llegó temprano, hasta tenía unos globitos que había comprado, el pastel, unos globitos para colocar así algo especial. Y llegaron unos 13, 14 mujeres, entre ellas la festejada, ella no sabía. Cuando de repente todos comienzan a cantar, ¿verdad? Feliz cumpleaños, en inglés. Y ella quedó totalmente sorprendida, ¿verdad? Pensó que era una de sus amigas. Entonces el dueño del establecimiento dijo, no, fue este señor. Él estaba aquí a las 3 de la mañana ayer, escuchó la conversación y él compró el pastel, decoró un poquito así, fue él. Y ahí estaba esa mujer con la boca abierta, no lo podía creer. Entonces Tony Campala fue donde ella estaba, algo así, y le colocó su mano sobre el hombro y dijo, ¿puedo orar por usted? Y da gracias a Dios por su vida y que Dios la cuide, la proteja. Y ahí oró y dijo, Señor, te doy gracias por esta mujer. Te doy gracias por el gran amor que tú tienes para con ella. Y ruego que ella te pueda conocer porque tú eres la persona más maravillosa del universo. Que pueda conocer tu amor. Esté con ella, cuida de ella, protéjala. Muchas gracias por haberle dado un año más de vida. Que ella pueda conocer el gozo de conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Cuando terminó de orar, el dueño ahí dijo, oiga Señor, ¿quién es usted? Y él dijo, yo soy un pastor evangélico. ¿Un pastor evangélico? ¿Qué está haciendo usted aquí? Estoy aquí celebrando con mi amiga su cumpleaños. Yo creo que Tony Campala jamás se vio más como el Señor Jesucristo que esa noche. Si yo hubiera estado ahí, se sientan en esa mesa, me voy a la mesa de más acá. O me salgo, porque ¿qué si yo voy a dar conferencias mañana? ¿Qué si alguien por casualidad mira por la puerta abierta ahí, me ven ahí con esas prostitutas? Y después, una fiesta de ellas. Y después saben que yo fui el que hice la fiesta. Y que llamó a una de ellas mi amiga. ¡Qué cosa! ¿Verdad? Yo creo que nosotros no nos parecemos mucho al Señor Jesucristo. Por lo general. Por lo general. Yo sé que yo no me puedo imaginar haciendo lo que Tony Campala hizo esa noche. Pero sabe, sin duda Tony Campala
había estado viviendo al pie de la cruz. ¿Por qué lo digo? Porque esa actitud es la actitud de una persona que está viviendo al pie de la cruz. Es la actitud que no mira con desprecio a otros. Se cree mejor que otros. Y que cree en la gracia de Dios, la gracia transformadora. Él creyó que Dios podía transformar a esas mujeres. Y su oración era el Evangelio. Compartió el Evangelio con ellas a través de su oración. Entonces, ya tomé un buen tiempo para recalcar. Y ese es lo medular, es lo central de esta conferencia. ¿Cómo es una persona que vive en el Monte Calvario? ¿Y cómo es una persona que vive en Monte Sinaí? Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. En el Sinaí uno busca su propia gloria porque uno ha podido lograr ciertas cosas. Por lo menos así se entiende, que fui yo que lo logré. En el Monte Calvario uno se da cuenta que soy solamente un instrumento, un pobre instrumento en las manos de Dios. Yo soy solamente un pobre padre, pobre marido, un pobre pastor, un pobre misionero en las manos de Dios. De tal forma que Él recibe toda la honra y la gloria. Si no nos acordamos de nada más en toda esta conferencia, espero que esa actitud, esa mentalidad, sea lo que queda bien grabado en nuestra mente y nuestro corazón por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, ayer estuvimos viendo cómo el Señor busca intimidad con nosotros. Estuvimos aquí en el 5, estuvimos en Colosenses 1:24, y yo quiero profundizar un poquito más aún lo que estuvimos viendo ayer ahí, en Colosenses 1:24, donde dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y vimos ayer que en el concilio de la Santísima Trinidad, una de las cosas que se trató es cuál va a ser la relación de Cristo con las personas por quien Él murió, las personas que aceptaron al Señor Jesucristo, se convirtieron y vinieron a los pies de la cruz. ¿Cuál va a ser la relación de Cristo con ellos? Y ayer nosotros vimos que Él decidió tomar y aceptar la relación más íntima posible. Gracias. Que es que nosotros fuésemos su cuerpo. Ahora, el Señor Jesucristo tiene dos cuerpos. Tiene su cuerpo físico que está en el cielo, el cuerpo que resucitó de los muertos, y tiene un cuerpo espiritual. Ahora, si usted toma un libro de teología, por ejemplo, Louis Berkhof llama esta doctrina la unión mística de Cristo con su cuerpo, que es la iglesia. La unión mística de Cristo con su cuerpo, que es la iglesia. Es una doctrina bien conocida a través de los siglos en la iglesia cristiana, pero muy olvidada hoy en día. Aunque cantamos de que somos el cuerpo de Cristo, pero no nos damos cuenta lo que eso significa. Y nosotros vimos que todo el sufrimiento de todos los cristianos están
enfocados y caen sobre el Señor Jesucristo. De tal forma que si yo le pregunto a usted, ¿existe sufrimiento en el cielo? Ahora, mi suegro murió este año. Acaba de morir hace 2 días un tío de los 2 cristianos. Y los 2 han sufrido mucho en esta vida. Y para ellos no existe ni un sufrimiento en el cielo, ni para ningún cristiano. Pero si le hago la pregunta así, en forma abierta, ¿existe sufrimiento en el cielo? Y la respuesta es sí, y mucho sufrimiento en el cielo. Porque Cristo está ahí. Y en la persona de Cristo, Él está sufriendo todo el sufrimiento de todo cristiano, en todo lugar. Todo eso está concentrado en la persona del Señor Jesucristo. Esto tiene implicaciones mayores en cuanto a nosotros, como nuestra convivencia los unos con los otros. Vamos a suponer, ¿cómo se llama usted? Johnny. Porque tengo un desacuerdo con Johnny y ¡paz! Le doy un puñetazo, ¿verdad? Y él dice, oh, ¿por qué me pegaste? ¿Qué hice yo? ¿Verdad? Ahora, no fue solamente a Johnny que yo le di un puñetazo. Fue al Señor Jesucristo que yo le di un puñetazo. Porque Él es cuerpo del Señor Jesucristo. Esta doctrina, aquí nosotros estamos viendo al Padre Nuestro y estamos viendo el Padre Nuestro, y toda esta conferencia tiene que ver con la gracia de Dios y cómo afecta nuestros relacionamientos los unos con los otros. Si la persona que yo hiero, sea con nuestra lengua, con mi puño, o como fuera, y estoy viendo a los demás como cuerpo del Señor Jesucristo, y reconociendo que la forma que trato a los demás, al Señor Jesucristo estoy tratando, yo creo que a lo mejor cambiaría mucho mi actitud. Sería mucho más cuidadoso. Mi esposa también es cuerpo del Señor Jesucristo. La forma que trato a ella, al Señor Jesucristo estoy tratando. Pero tiene otro lado. Nosotros tenemos el gran privilegio de servir al Señor Jesucristo. Él nos ha dado dones. Nosotros podemos mostrar nuestro amor, nuestra gratitud al Señor Jesucristo, sirviéndonos los unos a los otros, cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, en cuanto lo has hecho a uno de estos, mis hermanos más insignificantes, a mí lo hiciste. ¿Quieres demostrar tu gratitud al Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho en tu vida? Lo puedes hacer. Ahora, es fácil tratar bien a nuestros amigos, los que nos tratan bien. Pero la gracia del Señor Jesucristo se demuestra cuando tratamos a nuestro enemigo como si fuera amigo. Tratamos a nuestro enemigo como si fuera amigo. Si tiene hambre, le damos de comer. Si tiene sed, le damos de beber. ¿Qué de la pureza de la iglesia moralmente? Ahora acabo de mencionar la relación entre personas dentro de la iglesia. ¿Cómo solo esta doctrina, si solamente entendiéramos la gracia de Dios a través de la decisión del Señor Jesucristo de tener la relación más íntima posible con nosotros, siendo su cuerpo espiritual? Ahora, por favor, en las preguntas que hagan, no me pidan de explicar eso, porque le voy a decir, no sé. Esto es como dice Berkhoff en la teología sistemática mayor, él dice que la unión mística de Cristo con su cuerpo y con la iglesia significa que la palabra mística significa un misterio, de lo cual nadie es capaz de explicar. Es un misterio. Así como la Santísima Trinidad es un misterio.
A propósito, hay unas preguntas, si hace preguntas que sean de lo que hemos tratado en la conferencia. Si yo lo he hablado de ello, puede hacer una pregunta. Pero no me pregunte de cosas que no hemos tratado aquí, porque no lo voy a responder. Estamos aquí con un propósito, es de la gracia de Dios. Solo así, para que no pierda su tiempo escribiendo preguntas de si hay hombres que viven en otros planetas, o qué sé yo. Yo no sé si hay hombres que viven en otros planetas. Lo digo así en broma, ¿no? Pero hagan preguntas que sean sobre el tema que hemos estado viendo. Ya les di instrucciones a los que van a recibir las preguntas de no tratar preguntas que no tengan que ver con el tema, así que ya ellos ya están avisados. Pero esta doctrina tan importante y poco predicado en la iglesia tiene también implicaciones morales, porque vamos a 1 Corintios 6, ya habíamos estado ahí un poco antes, pero 1 Corintios 6 tiene mucho. Sí. Son las aflicciones de todo cristiano que el Señor Jesucristo está sufriendo. Entonces mañana el Señor Jesucristo va a estar sufriendo los sufrimientos mañana de todos los cristianos en todo el planeta. Hoy Él está sufriendo los sufrimientos de todos los cristianos sobre todo el planeta. Son las aflicciones que faltan después de la cruz, pero no para nuestra salvación, porque Él sufrió todo lo que tuvo que sufrir. Es el sufrimiento de su cuerpo. Cualquier cosa que tú has sufrido, Cristo lo ha sufrido en carne propia. Son los sufrimientos que faltan. Cuando Pablo, cuando antes de ser apóstol, Saulo, yendo en el camino a Damasco, el Señor Jesucristo le apareció y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Pablo dice: ¿quién eres tú? No se acordaba de haber perseguido a ese personaje glorioso que le aparece y le acaba de decir que él les estaba persiguiendo a él. El hecho es que al perseguir su cuerpo, a él está persiguiendo. Sí. Pero en lo moral, Primera de Corintios 6:15, el apóstol Pablo usa esta doctrina, esta enseñanza, para decirnos que debemos vivir vidas moralmente santas, y está hablando aquí de unirse a una prostituta. Y dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cuando habla de miembros de Cristo, miembros de su cuerpo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esa es la esencia de esta doctrina, ¿verdad? De esa intimidad, de esa unión mística de Cristo con su cuerpo, que es la iglesia. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La Biblia dice que nosotros fuimos crucificados con Cristo. Nosotros en unión con Cristo estuvimos ahí en la cruz. Es la razón que me atreví a decir de que nosotros también, unidos a Cristo, podemos decir que esas palabras que fueron intencionadas para Cristo también aplican para nosotros estando en Cristo Jesús. Esas palabras cuando Él fue bautizado.
Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Nosotros en Cristo escuchamos esas palabras, porque en Cristo nosotros estuvimos ahí. Así que también estuvimos ahí cuando Él fue crucificado. Y estuvimos ahí cuando Él fue resucitado. Esa unión mística con Cristo. Todas las obediencias de Cristo y todo lo que Cristo hizo en obediencia a su Padre, yo estuve ahí en Él. Y esa obediencia de Cristo es mi obediencia, porque yo estuve ahí en Cristo. Él en esa obediencia perfecta. Aquí nos dice que esta doctrina nos debe hacer pensar dos veces antes de hacer una inmoralidad, lo que fuera. Lo que fuera. Aquí menciona prostituta, pero no tiene que ser prostituta, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre, dice el apóstol Pablo, llevar al cuerpo de Cristo a través del fango, a través de la basura, a través de esa suciedad? Ese es el argumento del apóstol Pablo. Al reconocer que Cristo ha escogido esa unión la más íntima posible con nosotros, es motivación de vivir vidas de santidad. Es motivación de tratarnos los unos a los otros con amor, porque al cuerpo de Cristo estamos tratando. De demostrar nuestro amor por el Señor Jesucristo en la forma que nos tratamos los unos a los otros. Entonces, tiene mucho que ver y es muy práctico. Y las doctrinas de la palabra de Dios debe nosotros presentarlo así, aún en la escuela dominical, en forma práctica. Como la gracia de Dios cambia nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, lo cambia todo. A ver, vamos al próximo. Ya tomamos mucho tiempo aquí. ¿Y a qué hora tengo que parar? El reloj es mi amigo, pero también es... aquí. 10:45, muy bien, gracias. Entonces vamos al próximo, y esto tiene que ver con obediencia, tiene que ver con servicio, porque acuérdense que aquí somos siervos, y Dios es el revelador de su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros somos siervos, Él es el revelador. Y aquí es una nueva obediencia. Yo quiero enfatizar que en nuestro servicio nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Que la obra es de Dios, que Él recibe toda la honra y toda la gloria. Y por eso nosotros podemos tener plena confianza. Le quiero contar, en la segunda iglesia que tuve el privilegio de fundar, delante del Señor, haciendo los planes para plantar una nueva iglesia, para fundar una nueva iglesia. Fue en Antofagasta, en el norte de Chile. Me había demorado 5 años en plantar una iglesia en Santiago, en la comuna de Pudahuel. Y le dije al Señor, Señor, por favor, cometí tantos errores ahí en esa iglesia, tantos errores, que de alguna forma me permitas
fundar una iglesia en 4 años, acortar el tiempo por 1 año, ¿verdad? Entonces hice los planes y lo hice así en bloques de 6 meses y puse esos planes ahí alrededor de mi escritorio. Y ahí tenía primer año dividido en 2 partes, segundo año en 2 partes, tercero y cuarto. Una de las últimas cosas ya en el 4º año al final era que la iglesia llamase un pastor nacional. En el poco antes la construcción del templo y todo, ¿verdad? Preparación de líderes y todo eso. Ahora, por la gracia y misericordia de Dios, usando un instrumento de Él, Lila Soto, se cumplió todo lo que ahí teníamos, todas las metas, todo, en 1 año y 8 meses. Y mi esposa y yo nos fuimos, dejando fundada esa iglesia en Antofagasta. Pero le quiero contar de Lila Soto. Antofagasta es una ciudad muy tradicional. Todos nos dijeron que Antofagasta iba a ser muy difícil, 4 años no sería suficiente para fundar una iglesia ahí, porque es una ciudad muy tradicional, muy católica, muy difícil. Y había un grupo de personas, unos 6, 7 personas, que tenían un estudio bíblico en un hogar, que ya tenía ese núcleo para comenzar. Y vivían en Ferro Baquedano. En Ferro Baquedano, que es una parte de Antofagasta. Y después supe que Ferro Baquedano, la gente que venía de ahí, venían de Baquedano. Baquedano no tenía mucho empleo, era un pueblo de unos 2,000. Y en ese tiempo Antofagasta tenía 300,000. Y buscando trabajo venían de ahí, habían hecho una cooperativa para construir sus casas, en fin. Y por eso se llamó ahí Ferro Baquedano, Ferro por el ferrocarril, donde sus papás habían trabajado, y Baquedano por el pueblo de donde vinieron. Y iba evangelizando ahí, tocando puertas, hablando del Señor. La gran mayoría de las puertas se me cerraban. Aquí nosotros somos católicos, por favor nunca vuelva aquí a nuestra casa. En fin, usted sabe cómo es. Pero otras puertas se abrían. Y compartía el Evangelio y yo decía, Jesús es la respuesta. Ellos decían, sí, Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta a nuestro pecado, para nos reconciliar con Dios. Sí, sin duda Jesús es la respuesta. A veces la primera vez que le compartí el Evangelio, aceptaban al Señor, yo no lo podía creer, ¿no? O aceptaban venir a la iglesia y aceptaban al Señor Jesucristo en el primer culto, al final del primer culto. Venían diciendo, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero conocerlo en forma personal. Ahora, lo que sucedió es que comencé a ver que ellos todos tenían algo en común. Ellos hablaban de Lila Soto. ¿Quién será Lila Soto? Ellos dijeron, es una mujer muy, muy pobre. Apenas sabe leer y escribir, pero vive en Baquedano. Y ella nos invitaba a su casa y nos contaba historias de Jesús cuando éramos niños. Entonces fui a Baquedano, quedaba unos 40 kilómetros, en pleno desierto de Atacama, a conocer Lila Soto. Ahí estaba en una esquina, tenía 80 años, vendiendo periódicos, así se ganaba la vida, enfrente de su casita. Y le expliqué que yo era un pastor evangélico que estaba trabajando en Antofagasta. Y le pregunté de su vida. Y le dije que habían personas en Antofagasta que la habían conocido cuando eran niños. Sí, me dice, sí.
Y ella me dijo, hace 35 años, así que en ese tiempo ella tenía unos 45 años de edad, estuve aquí en esta esquina vendiendo periódicos, como he hecho toda la vida. Y vino un pastor y predicó el evangelio cruzando la calle en la otra esquina, enfrente de mí. Y al final de predicar, él dijo, si alguien aquí me ha oído y quiere aceptar al Señor Jesucristo, yo quiero orar con usted. Y dijo, yo crucé la calle y oré con él para aceptar a Cristo como mi Salvador. Entonces él dijo, ¿usted tiene una Biblia? Yo dije, no, no tengo Biblia. Dijo, ¿aquí habrá una librería cristiana? No, aquí no hay. Mire, vaya a Antofagasta cuando pueda, cómprese una Biblia, comience a leerla. Está bien. ¿Aquí en Baquedano hay alguna iglesia evangélica? No, dijo, aquí no hay. Yo ni siquiera conozco un evangélico aquí en este pueblo. Entonces dijo, mire, vaya a Antofagasta, orando al Señor que le guíe a una iglesia, vaya las veces que usted pueda. Y así fue. Ella fue caminando por una calle, escuchó cantar, entró a la iglesia, no sabía qué era, sabía que era evangélica y sobre todo. Y dijo, ¿sabe? Eso ya hace más de 35 años, no me acuerdo nada, solamente me acuerdo que hicieron desaparecer los niños. Pero después regresaron. Entonces yo me fui, había una señora ahí y le pregunté, le dije, ¿qué hicieron con los niños? Y ella me dijo, ¿usted nunca ha oído hablar de la escuela dominical? Ella dijo, no, es mi primera vez en una iglesia evangélica. ¿Qué es una escuela dominical? Ah, bueno, tenemos clases para nuestros niños y le contamos una historia de Jesús. Ah, mire. Ella no podía venir todos los domingos porque era muy pobre. Ella sí compró una Biblia y lo leía y oraba al Señor en Baquedano. Y un día cuando estaba leyendo la Biblia y orando, sintió una tremenda carga por Baquedano. Ella pensó, sabe, yo no conozco a nadie en todo este pueblo que conozca al Señor Jesucristo como su Salvador. Y sintió este tremendo peso que le ahogaba. Preocupación por su pueblo. Y le dijo al Señor, Señor, usted sabe que yo apenas sé leer y escribir. Yo no sé cómo compartir la palabra de Dios. En eso se acordó lo que había dicho esa mujer, que en la escuela dominical contaban historias de Jesús. Y ella orando le dijo al Señor, Señor, ¿es lo que tú quieres que yo haga? Contar historias de Jesús a niños. Y le vino una paz. Le inundó una paz. Pero ella, como cualquier libro, estaba leyendo, comenzando en Génesis, ¿verdad? Todavía no encontraba ninguna historia de Jesús. Así que ese domingo regresó a su iglesia y preguntó a una señora ahí, oiga, ¿dónde en la Biblia están estas historias de Jesús que ustedes le cuentan a los niños en la escuela dominical? Dijo, en los evangelios. Ah, bueno. ¿Y los evangelios? ¿Qué son esos? ¿Dónde están los evangelios? Ah, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y dónde se encuentran en esos? Ah, dijo, mire, le voy a colocar un papelito aquí donde comienza Mateo, otro papelito donde termina Juan. Ahí entre esos dos papelitos está los evangelios. Ahí va a encontrar las historias de Jesús. Ah, muchas gracias. Regresó y ahí leyendo en Mateo, leyó hasta que encontró una historia que ella dijo, esta yo lo podía contar a los niños. Entonces fue a todos sus vecinos, le dijo, mire, y llevando su Biblia, mire, me compré esta Biblia en Antofagasta, tienen unas historias lindas y muy bonitas de Jesús. Realmente me gustaría contar las historias de Jesús a sus hijos, si los permite venir los sábados a mi casa. Y también voy a hacer galletas hecho en casa y un refresquito para cada niño. Y comenzaron a llegar unos 25 hasta 30 niños.
ella contaba la historia. La próxima semana buscaba otra historia, lo leía, cada día lo leía, tratando de memorizarlo. Y el próximo sábado le contaba otra historia, y así. Algunos de los niños vinieron por 1 año, 2 años, y estos niños se esparcieron a través de 35 años. Algunos se fueron a Antofagasta. Y yo le decía, el Señor Jesucristo, la respuesta. Ellos decían sí. Porque Lila Soto le había dicho, sabe, había un ciego. Jesús fue la respuesta. Habían 5,000 ahí que necesitaban comer. Jesús fue la respuesta. Jesús siempre fue la respuesta en las historias de Lila Soto. Y rápidamente se fueron convirtiendo estas personas que habían estado escuchando las historias de Jesús con Lila Soto. Un día ya, como 1 año y 6 meses, después que habíamos llegado, estábamos con otros hombres que se habían convertido, estábamos ahí trabajando en el templo, construyendo el templo. Y yo estaba en una escalera y había otra escalera ahí, había otro señor. Me dijo, pastor, ya nos queda poco para terminar esta iglesia. Y usted nos ha hablado que vamos a tener un culto de dedicación, dedicar el templo a Dios. Sí, le dije. ¿Sabe qué bonito sería que pudiera asistir nuestra hermana Lila Soto? Yo dije, de veras. Por su edad, ella creo que había venido 1 o 2 veces durante el año. Entonces fui y traje a Lila Soto para que viniera al culto de dedicación. Y había más o menos 120 personas, más o menos. Muchos de ellos invitados de otras partes, en fin. Pero durante el culto dije, ¿cuántos aquí por primera vez escucharon del Señor Jesucristo a través de esta mujer que estaba a mi lado, Lila Soto? Y muchas manos se elevaron. Y dije, sabe, hermanos, yo quiero presentar a mi hermana Lila Soto como la fundadora de esta iglesia. Nunca me voy a olvidar cómo le corrían las lágrimas. Ella decía, lo único que yo hice fue contar historias de Jesús a unos niños. ¿Sabe? El Señor no tiene excepción de personas. Él puede usar a cualquier persona que está dispuesto a ser un instrumento en sus manos. Yo muchas veces me he preguntado, ¿no? Yo estuve ahí en Antofagasta cosechando donde ella plantó. Ella pensó que era poca cosa lo que había hecho. Pero me pregunto de Calama, de las otras ciudades de la región, ¿cuántos de esos niños habrán ido a otros pueblos? Y ahora son miembros de otras iglesias, ¿verdad? Que otros pastores cosecharon donde Lila Soto también había plantado. Aquí en el 4 somos siervos. Pero no debemos despreciar a nadie. Hay personas como Lila Soto que en el cielo yo creo que su galardón probablemente va a ser 1000 veces el galardón que yo tengo, porque ella tenía tan poco con qué trabajar. Yo tengo hasta un doctorado, ¿no? Ella, que apenas sabía leer y escribir. Yo creo que hay cientos de personas en el reino del cielo como resultado. Tenía tan poco, pero con lo poco que tenía en las manos del Señor, el Señor lo multiplicó. Y nosotros tenemos esa confianza, que nosotros, instrumentos en las manos del Señor, el Señor nos puede usar a cualquiera persona. En el número 3,
Somos mendigos, dependientes del Señor y de la gracia del Señor. Ahí Dios es el Dios de toda gracia y nosotros dependemos de Él. Y lo nuevo es esa dependencia que tenemos en Él. Ahora, voy a contar otra historia. Es una historia que salió en la revista Christianity Today. El cristianismo hoy en día salió más o menos hace 5 años. Y esta historia está en el libro. De una pareja que en la Navidad, que habían estado visitando sus familiares y estaban regresando de haber visitado a ellos el día de la Navidad, la esposa dijo a su marido: sabe, yo tengo hambre, paremos a un restaurante y comamos, porque si esperamos hasta llegar a casa, aún ahí vamos a tener que demorar mientras que yo preparo algo. Y él dijo: buena sugerencia, yo también tengo hambre. Entonces pararon en un restaurante. Y ellos tenían un hijito de 3 años y una hijita de 1 año y medio. Y ahí lo llevaron a una mesa, se sentaron, le trajeron una silla de estas altas para su hijita de 1 año y medio. Y también ordenaron lo que querían comer. Y mientras que conversaban, su hijita comenzó a hacer señas a alguien que estaba detrás de ellos, pero ellos no se fijaron quién era. Y mientras que ella hacía señas y todo, pero después ya comenzó a hacer escándalo, gritando y haciendo bulla y todo, ¿verdad? Entonces miraron, ¿con quién estaba jugando? Miraron y ahí había un mendigo en el piso, en la esquina ahí, tratando de no ser visto, pero ahí este bebé de 1 año y medio y él habían hecho contacto y ahí estaban haciendo señas y jugando, ¿verdad? Él se escondió detrás de sus manos, así. Pero lo que le llamó la atención a la señora fue al verlo, la situación desastrosa de este señor. Obviamente un alcohólico. Se había vomitado, ¿verdad? Su pelo, habían pedazos de paja, de hojas en su pelo. Su ropa todo andrajosa, todo sucio. Sus dientes ya los había perdido la mitad. Y no tan viejo. Pero de alguna forma la hija de ellos y este mendigo habían hecho contacto y entonces ella mira de nuevo. Ay, qué horrible. Le dice a su marido: ¿sabe qué? Acabo de perder el apetito, yo no quiero comer aquí. Le dijo: pero ya ordenamos la comida o vamos a tener que pagar. No me importa, dice, paguemos, pero yo ya no quiero quedarme aquí. Vámonos de aquí. Entonces, él dijo: está bien, ¿verdad? Está bien. Yo voy a pagar, cuídate de los hijos, nos encontramos allá en el coche afuera. Entonces, él fue a pagar y ella sacó a su hijita de 1 año y medio, la colocó en el suelo y ayudó a su hijito de 3 años de salirse detrás de la mesa, así, ¿verdad? Y cuando miró, su hijita no estaba, estaba corriendo, ya llegó al mendigo y tiró sus brazos alrededor de su cuello, ¿verdad? Y el mendigo la abrazó. Y lo único que pasó por la mente de esta mamá es: ¿qué microbios, qué suciedad, qué enfermedad le va a pegar a mi hijita, verdad? Y fue corriendo desesperada y agarra a su hijita, pero su hijita no soltaba y el mendigo tampoco. Y en eso el mendigo, viendo la desesperación en el rostro de la mamá, toma su hijita y se la entrega y dice lo siguiente: señora, hoy es Navidad y yo no tengo a nadie, no tengo a nadie.
perdí mi empleo por el alcoholismo, después perdí mi familia, y hoy es Navidad. Y por alguna razón, su hijita me ha mostrado cariño, un poquito de amor este día. Y yo se lo quiero agradecer. Y le entregó su hija. Ella saliendo del restaurante, pensando lo que él había dicho, que hoy es Navidad. Hoy es cuando nació el Señor Jesucristo. Y saliendo, el Espíritu Santo le tocó su corazón y ella pensó, ¿sabe? En realidad yo soy el mendigo. Yo soy la mendiga. Y Dios permitió a su bebé amarme a mí. Y cuando llegó al carro, estaba llorando y su marido dijo, ¿y ahora qué? Acaba de pagar por un almuerzo que no había comido, ¿no, verdad? Y ahora encuentra a su esposo llorando. Y ella le contó lo que había sucedido, cómo su hijita se había corriendo al mendigo, cómo le había abrazado, lo que el mendigo le había dicho, y cómo el Espíritu de Dios le había tocado su corazón. Saliendo de ahí, se dio cuenta, ¿sabe? Yo soy el mendigo. Y Dios permitió a su bebé amarme a mí. Esa es la actitud. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo soy el mendigo. Y Dios me ha amado. Y me ha amado abundantemente. Me ha amado como no nos podemos imaginar. Se nos acabó el tiempo.